Monseñor, ¿cómo miraba el Papa Juan Pablo II el tema de los valores? Bueno, Juan Pablo II, antes de ser sacerdote, fue un gran humanista, estudió la filosofía, sobre todo especialista en Max Scheler, un filósofo que cultivó mucho la ciencia de los valores éticos, humanos, religiosos. Luego, ya como sacerdote, evidentemente, los valores para Juan Pablo II eran los del Evangelio, los que Cristo predicó y él mismo vivió. Y por último, ya siendo pontífice de la Iglesia, evidentemente, cultivó, predicó, incentivó y trató de hacer vida en la Iglesia y en el mundo los valores que la tradición cristiana ha practicado y que han hecho de la civilización occidental una civilización muy fuerte por los valores cristianos que se habían cultivado y que ahora están un poco bastante en decadencia. El Papa habla de vías para llegar, ¿verdad? Primero observando los mandamientos, eso nos permite descubrir los valores, y luego nos habla de una vía que es la unión con Dios. ¿Qué significa esa unión con Dios desde la perspectiva de valores? Bueno, el hecho es este. Max Scheler, evidentemente, siempre el punto de partida para entender a Juan Pablo II es Max Scheler. Max Scheler propone los valores desde el punto de vista racional, vividos en la cultura. Pero Juan Pablo II, partiendo de Max Scheler, descubrió que si uno no tiene la mira puesta en lo alto, de donde nos vienen toda la fuente de todos los valores espirituales, naturales, humanos, etcétera, que es Dios, entonces los valores humanos no logran adquirir su fisionomía completa. ¿Por qué? Porque todo ser humano, según la Biblia, ha sido creado a imagen y semejanza de Dios. Por lo tanto, no podemos confiarnos nosotros a la mera razón, sino a aquel que es origen de nosotros, Dios creador. ¿Cuál debe ser el papel de la Iglesia para lograr que las sociedades descubran estos valores y los vivan? El papel de la Iglesia es importantísimo. Como Iglesia, ella tiene un mensaje claro, que Cristo se lo dio. Ese mensaje es una persona, es el reino de Dios, y el reino de Dios es, como dice muy bien Benedicto XVI, el actual Papa, es Jesucristo mismo. Por lo tanto, la Iglesia tiene este tesoro inmenso que es Jesucristo, que no solamente es fuente de valores porque es Dios, sino que es modelo, porque habiéndose hecho hombre en todo semejante a nosotros, Él vivió esos valores hasta el fondo, con la humildad y sencillez que merece un aplauso enorme, porque se pone al nivel y altura de cada uno de nosotros. El Papa Juan Pablo II exhortaba a los padres a educar a sus hijos con confianza y valentía en los valores de la vida. Y el Concilio Vaticano II dice que los hijos deben de crecer sencilla y austeramente. ¿Cómo se puede lograr esto en medio de una sociedad que enseña muchas veces lo contrario, el consumismo, etc.? La austeridad y la sencillez, evidentemente, no hay que entenderla como en otro tiempo. En otro tiempo lo austero era despojarse de todos los bienes, meterse a un monasterio, irse a un desierto. No, hoy la austeridad y la sencillez consiste en que todo aquello que yo gozaría individualistamente por el acopio de cosas que tengo, lo voy a compartir y lo voy a distribuir entre aquellos que más lo necesitan. Entonces, claro, países como el África, y ya también aquí en América Latina todavía, pero países como el África claman a esta austeridad de nuestra parte, es decir, que no se trata de irse a meter a un monasterio, sino de compartir todos los bienes que nosotros tenemos con aquellos que no lo tienen. ¿Cómo mira usted, Monseñor, a la sociedad salvadoreña en el tema de valores? ¿Cuál es su diagnóstico? ¿Cómo está actualmente? Esencialmente la sociedad salvadoreña tiene un sustrato de valores muy buenos, pues somos un país fundamentalmente cristiano. Hemos crecido con Cristo, con la religión cristiana, católica en primer lugar, y luego otras sectas o religiones o confesiones que siempre son cristianas. Por lo tanto, tenemos un sustrato de valores evangélicos cristianos muy fuerte, pero también tenemos una historia bastante convulsiva, una historia en que no siempre los valores han regido en la sociedad. Sí, los hemos profesado de boca,
y finalmente en la hora de la muerte estaríamos de acuerdo con ellos, pero mientras nacemos y llegamos a la muerte parece que no andamos viviendo mucho sus valores. Y ese conflicto que vivimos en El Salvador, de que sí queremos ser cristianos, pero también quiero gozar de este mundo, y Diosito me comprenderá por esto, pero luego me doy cuenta que Diosito no me exige más. Vivimos en una contradicción tanto al nivel individual como al nivel social, pero los valores que tenemos en el sustrato cultural son maravillosos aquí en este país, como en todos los países de América Latina. ¿Se pueden, a su juicio, enseñar valores en la escuela o en las iglesias? Bueno, en las iglesias ciertamente, y en las escuelas igual, ¿verdad? Porque los valores no tienen nada que ver con la piedad. La piedad es un deseo de elevar mi alma hacia el infinito, hacia Dios, de quien todo viene y a quien voy. Los valores son relaciones que guardo con la naturaleza, con los seres humanos, con todo lo que me rodea. Y claro, evidentemente la escuela me está educando a vivir y a convivir con mis ciudadanos, la iglesia con mis prójimos, y eso implica la enseñanza y la educación sobre todo, no solo enseñanza de memoria, sino educación en valores. ¿Qué papel cree usted que debe jugar el Estado en este tema de los valores? Absolutamente primario. El Estado tiene que sostener, vigilar y subsidiar todo programa que contribuya práctica, teórica o intelectualmente o religiosamente a cultivar los valores. El tema de la violencia en nuestro país sin duda es de prioridad, ¿verdad? ¿Cómo se puede combatir ese flagelo desde la perspectiva de los valores? ¿Qué habría que hacer a su juicio? Mire, vivimos una cultura, la violencia forma parte de una cultura degenerada. Una vez que no se viven los valores, va degenerando la cultura. Se mantiene teóricamente que es una sociedad cristiana, católica, lo que sea, pero en la práctica, cuando no vivimos los valores, se va degenerando. Y los valores degenerados se convierten, como dice el dicho, cultiva cuervos y te sacarán los ojos, ¿verdad? Entonces estamos cultivando y viviendo a lo largo de nuestra historia cosas contradictorias a los valores humanos, divinos, sociales. Estamos creando cuervos y ellos terminan sacándonos los ojos. Y esa ha sido la historia amarga de este país. Por eso es que muchos dicen que mejor no volver atrás, no ver la historia, no ver el pasado, porque nos avergonzamos de eso, nos avergonzamos. Pero ¿cómo podemos ver el futuro si no veo por el camino donde voy? Tengo que estar seguro que el camino por donde voy a caminar es aquel que han venido siguiendo. Tengo que ver siempre mi pasado, porque la historia es la maestra del futuro, para no volver a repetir en el futuro los males que hicimos entonces. Yo creo que hay que hacer un esfuerzo muy grande por enseñar, educar y hacer vivir los valores en este país. ¿Cómo se puede trabajar con los jóvenes? Sin duda, muchas veces se dice que son el futuro nuestro, pero muchas veces ellos se sienten desorientados y es difícil poder incentivar y inculcar este tema de los valores. ¿Cuál será la clave para trabajar con los jóvenes? El mejor modo de trabajar con los jóvenes es dejar que los jóvenes trabajen. No les damos su espacio todavía. Creemos los viejos, los antiguos, los que ya somos un poco amañados, que solo nosotros podemos gobernar, solo nosotros podemos. No, hay que dejarles espacio. El futuro es de los jóvenes. Estamos entrando en una cultura de jóvenes, de jóvenes, de jóvenes. Por lo tanto, el mejor modo de trabajar con los jóvenes es dejarlos trabajar a ellos y ya ponerlos en responsabilidades, educándolos evidentemente, dándoles la educación básica y fundamental para que puedan cumplir con sus deberes. ¿Cómo pueden los padres de familia cuidar este hecho de la tecnología, del internet, que muchos están preocupados por la influencia que pueden ejercer de otras culturas en el tema de valores con sus hijos? Bueno, la técnica es preciosa, la comunicación que se ha creado con nosotros con el internet, con el celular y todo eso. Justamente esta semana, este fin de semana pasado, me prestaron una película en donde, en un hecho real, se ve como una chica de 16 años fue víctima de estos medios del celular y del internet, ¿verdad? Que de repente se vio metida en un embrollo tremendo, que tuvo pena de comunicárselo a sus padres
y todo terminó en una tragedia tremenda, pero no fue tanto el internet ni tampoco el celular, es que su papá no se ocupaba de ella, no se ocupaba de su niña. Él andaba metido en todos sus negocios, etcétera, etcétera, etcétera. Finalmente la mamá tampoco sé por qué estaba metida en sus cosas de sociedad, y esa niña pues derivó en una situación de inmoralidad tremenda, con unas heridas tremendas para su vida, a causa de una técnica mal usada y mal enderezada. Yo creo que la técnica es preciosa, pero hay que saber educar a nuestra gente y educarnos nosotros los adultos en el uso de la técnica. ¿Cómo mira usted, monseñor, la sociedad salvadoreña en unos 10 años, en unos 15 años? ¿Se siente usted optimista de que los valores van a seguir forjándose o piensa usted que se van a deteriorar? Pues si ahora me la pregunta usted en este momento, le diría no, ¿verdad? Pues no se ve un despunte o un deseo, andamos enfrascados en problemitas, que si los diputados con diputados, que si jueces con jueces, todos los viejos andamos un poco alborotados, ¿verdad? Que no sabemos qué hacer, que si hicimos bien o no hicimos bien, y andamos metiendo las patas por todo lado, y no se ve una proyección futura de un levantar la cabeza y levantar el vuelo hacia mejores esferas de vida, cultural, material, social, no se ve. Andamos como agobiados, opacados por los males que hemos venido sufriendo en el pasado, ¿verdad? Quisiéramos olvidarlos, pero no podemos. Tenemos que hacerle frente a eso de una vez para siempre y liberar esta juventud, ¿verdad? Que ella empiece a pensar, a gobernar, a dirigir, ¿verdad? Cada quien según sus capacidades. Claro, no estoy pensando que niños de 16 años lo van a hacer, pero estoy hablando de jóvenes de ya de 29, 30 años, ¿verdad? Que muchas veces no encuentran desemboque de trabajo en este país todavía a esa edad. Entonces se sienten frustrados y se dan a la droga, se dan a tantas cosas que estamos viendo perder una juventud horriblemente. Entonces yo diría que dentro de 2 años todavía no veo buenas perspectivas, no, todavía no. ¿Una recomendación? ¿Qué es lo que nos hace falta, monseñor, para cambiar ese rumbo? Bueno, yo creo que, mire, lo que pasa en El Salvador es que siempre pensamos que otros tienen que hacer las cosas y nunca asumimos nuestras responsabilidades, y así nadie las asume finalmente. Yo creo que la sociedad civil está todavía fuertemente autorizada para ponerse en pie, no esperar que ni los militares, que tienen que seguir existiendo, ni los curas, que tienen que seguir existiendo, ni que los políticos. Es la sociedad civil la única capaz de levantar este país. Tenemos que encontrar el modo cómo esta sociedad despierte, se una, Dios, unión en nombre de Dios, y para traer la verdadera libertad a este país. Creo que todo el éxito estaría en que la sociedad civil despierte de ese letargo en el cual estamos, de ese miedo que nos invade, de ese pavor y de ese egoísmo de una sociedad consumista, que cada quien se mete en su cueva y hay que ver lo que le sucede al otro.